En el episodio de hoy nos acompaña Rafael Noriega, un emprendedor en serie que ha dejado huella en el ecosistema tecnológico latinoamericano. Rafael ha sido cofundador de empresas como Luca, Yalutech, Migo Payments y Yompi en sectores que abarcan desde el fintech hasta el comercio conversacional, siempre con un enfoque en resolver problemas reales de la región. Actualmente es vicepresidente de la Asociación FinTech de Guatemala y es un ponente recurrente en conferencias y foros del sector FinTech tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Latinoamérica. Rafael es ingeniero industrial y cuenta con un MBA del INCAE. Hoy lideras Migo Payments, que es una plataforma que está redefiniendo cómo se paga digitalmente en Latinoamérica. Si miras hacia atrás, ¿cuál fue el momento clave en el que pasaste de ser un ingeniero industrial y consultor a emprendedor en el mundo de fintech y pagos? Buenísimo. Bueno, yo creo que es una pregunta, tal vez, creo que es buena la pregunta porque creo que sentí la transición. ¿En qué momento pasé de mi carrera y del día a día, digamos, normal, que eso fue en 2011? Uno podría decir, soy ingeniero industrial, voy a hacer mis primeras prácticas, o hago mis primeras prácticas como ingeniero industrial en una empresa donde comencé la experiencia, eh, o soy un emprendedor. Yo creo que hay ciertas cosas, o al menos lo que me pasó a mí, hay ciertos impulsos de curiosidad y de inquietud o incomodidad también que uno tiene y lo lleva a ser emprendedor. Eh, entonces, seguramente emprendedor siempre lo he sido, ¿verdad? El impulso de hacer las cosas diferentes, o estar incómodo, hasta esa cierta insatisfacción por ciertas cosas que están y que uno se siente en la capacidad o se siente con la suficiente eh, sí, capacidad para tomar el riesgo de no tomar un camino certero en una empresa, sino que buscar algo diferente como un emprendimiento, creo que siempre estuvo. Entonces, tal vez no hay un paso de dar un momento, soy ingeniero industrial o soy consultor y me brinco. Creo que mientras estuve en la universidad y mientras estuve como consultor, tanto en mi carrera como ingeniero como en la maestría, siempre el estar cerca de proyectos de emprendimiento, entendiendo cosas nuevas y tratando de resolver eh, situaciones o problemáticas o necesidades de mercado, siempre me llamó la atención. Y esa misma curiosidad me llevó eh, a dar el salto a que esa necesidad que identifiqué en el mercado, esa falta de claridad que identifiqué en el mercado para poder apoyar a digitalizar las transacciones y a digitalizar el efectivo del día a día de nosotros como personas consumidoras de productos y servicios, fue lo que me impulsó a creer de que sí podía hacer algo diferente. Entonces creo que por ahí va. Creo que no hay una línea que marca una entre otra. Creo que uno, lo, uno es las dos cosas en el proceso. Entonces, ¿crees que es más una mentalidad o una curiosidad para el cambio? No solo una transición, sino que nace con curiosidad para el cambio. Y yo creo que es así. A mí me gusta ser como muy transparente y creo que las cosas son bastante simples. Sería creo, una mentira total desde mi experiencia decirte, no, mira, yo calculé las cosas cuando pude ver de que estaba la oportunidad de pagos. Dije, bueno, para atender la oportunidad de pagos, tengo que hacer este business plan, tengo que hacer esta estrategia. Esto se va a decantar o a tener una conclusión en esta cantidad de tiempo. Cuando estaba en la universidad y vi la oportunidad y vi que solo vi barreras muy altas en poderla resolver. Vi muchas faltas de respuesta, mucha incertidumbre hacia qué hacer. Y, y en ese caso a mí me ganó la curiosidad. Me ganó la curiosidad el por qué nadie puede dar una respuesta clara ante esto, nadie puede dar certeza de cómo resolverlo. Eh, Todo parece
muy difícil de resolver y no hay o no se ve soluciones claras ante esta necesidad. Me ganó la curiosidad y en ese momento no había un plan. En ese momento creo que solo había una eh, visibilidad de la necesidad. Más adelante, en los siguientes pasos, creo yo que eso queda un poco más claro, pero lo inicial fue la curiosidad y el querer, bueno, y tal vez características de uno como persona. Cuando encuentra una necesidad, pues mi personalidad tiende a ser un poco perseverante en encontrar una solución, o al menos encontrar una respuesta. Y ya con esa respuesta puedo encontrar otras cosas que hacer, alternativas, eh, y eso fue lo que vino más adelante. Tal vez una visibilidad a que había algo que se podía resolver a escala y donde identificaba una oportunidad más grande. Y entonces esa misma perseverancia, hablando de esa misma perseverancia, de esa mentalidad, ¿hubo algún miedo real al entrar a un sector tan sensible como pagos que tuviste que usar esa perseverancia, esa mentalidad perseverante tuya? Y después uno en el tiempo va reconociendo sus áreas de oportunidad y donde tiene uno ciertas fortalezas que le van a ayudar para el reto en el que uno está. Creo que ser emprendedor es de las cosas más complejas eh, que, que a uno le toca hacer. Si uno puede ser emprendedor, uno va a buscar algo, a solucionar algo nuevo, eh, formando una empresa nueva o un entrepreneur dentro de una empresa, ir a solucionar un problema grande. Creo que en ambas situaciones la incertidumbre, la falta de control ante el proceso es bien complejo, ¿verdad? Si uno está en un momento de estabilidad, si uno está en un momento de planificación de largo plazo, son situaciones en las que cuesta mucho eh, enfrentar el día a día, ¿verdad? A uno le puede ganar la ansiedad, el estrés, te genera falta de claridad. Entonces, como que la perseverancia es una súper importante, pero te diría yo que la perseverancia sin tener el objetivo claro eh, se termina muy rápido, ¿verdad? Porque uno es perseverante con qué, o con qué esperanza uno puede llegar a ser perseverante. Cuando el objetivo está más claro y uno ya logra ver qué es lo que está más adelante, eh, y uno le hace fiel al objetivo, al problema que uno está resolviendo, entonces uno va encontrando los mecanismos que hay que ir rompiendo barreras y en los cuales sí te vuelves perseverante. Así que es una combinación. La perseverancia tiene que estar alimentada por esperanza en que sí va a lograr uno resolver esa necesidad y para eso hay que tener objetivos bien claros. Entonces, esa combinación eh, compleja es lo que a mí me ayudó mucho en el tiempo. Entrando en diferenciar Latinoamérica del resto del mundo, porque es un panorama diferente con diferentes oportunidades que, digamos, los Estados Unidos, que está liderando la inteligencia artificial. Normalmente los podcasts grandes de tecnología e inteligencia artificial hablan más que todo del panorama como de países como Estados Unidos. Entonces, hablando más específicamente de Latinoamérica y emprendedores en Latinoamérica como tú, ¿cuál ha sido la mayor fricción que has enfrentado al construir Migo Payments en la región, específicamente por ser construida en Latinoamérica? Creo que tenemos suficientes cosas buenas para capturar oportunidades eh, y tenemos suficientes retos y características en el mercado de Latinoamérica como para resolver cosas globales. Eh, ¿Verdad? En Latinoamérica uno se enfrenta a muchas cosas que en países eh, con características diferentes como Estados Unidos, Europa, n- no se enfrentan. Entonces, creo yo que tenemos una gran oportunidad de resolver problemas globales. Ahora, ¿qué retos son los que están para todo emprendedor? En Latinoamérica tenemos las características de que, dado que somos
mercados en vías de desarrollo y sobre todo con algunos esquemas de digitalización o con digitalización muy atrás de lo que vemos en países ya más desarrollados. Toma tiempo otra vez regresar a la perseverancia en cómo ir cambiando las estructuras. Para resolver los problemas de Latinoamérica hay que entender Latinoamérica, hay que entender la fragmentación de los países y los volúmenes en los cuales uno se desarrolla, ¿verdad? Es muy diferente escuchar cientos millones de personas contra 18 de Guatemala, contra 8 de El Salvador, contra 4 de Costa Rica, contra 3 de Panamá, contra 2 de Jamaica. Entonces, vamos a ser muy fragmentados, donde la necesidad es muy alta, pero los volúmenes no te permiten hacer la misma economía de escala en los servicios que pasa en países consolidados, donde no solo tenés una población mucho más grande, sino que la población que puedes atender con el tipo de servicios digitales también es muchísimo más grande proporcional a la población. Entonces creo que por ahí parte eh, la creatividad que necesitamos tener. Nosotros necesitamos ser y necesitamos crear empresas y emprendimientos muy eficientes que permitan que la tecnología llegue a la mayoría. Entonces, el estar en ese reto constante, eh, creo que son barreras que hay que romper, son premisas que hay que romper en el mercado y hay que encontrar cómo. eh, Eso en lugar de volver una limitante, es verlo una fortaleza dentro de las estructuras de los productos que uno desarrolla, los servicios que uno está brindando al ecosistema. Y, y la otra es, todavía tenemos una mentalidad que ha venido cambiando en los últimos años, pero es muy común encontrar la mentalidad de silos o de competencia en nuestros países. Cuesta todavía encontrar empresas que trabajen en ecosistemas donde la colaboración ayude a generar más. La mentalidad de abundancia en nuestros países, porque vivimos en constante escasez, muchas veces nos hace ver pequeños eh, y hace ser más egoísta con las capacidades que uno tiene. Y donde uno ve mayor capacidad de alcance y mayor impacto, es donde hay ecosistemas que están colaborando para hacer de que las características del mercado crezcan para todos. Entonces, uno de los mayores retos que hemos tenido en la empresa es cómo apoyar a crecer el ecosistema en el que impactamos hoy en día, pagos digitales. ¿Cómo apoyamos a que todo el ecosistema crezca en conjunto y que podamos dar soluciones integrales, donde todas las partes tengan un incentivo eh, ¿verdad? Por generar, por apoyar, por desarrollar? Entonces creo que por ahí iría. Hay muchísimos retos. Si uno pudiera hablar de muchas cosas que ¿verdad? Facilitar, tener una mejor capa de talento para para que en estos países tengamos cómo impactar. El talento muchas veces se quiere ir fuera de nuestros países y ves a personas muy capaces que se van a Estados Unidos o personas muy capaces de nuestras áreas, de nuestros países, que están en nuestros países, pero trabajan para empresas de Estados Unidos, para Europa, porque tienen la capacidad de generar mejor o salarios más altos. Y eso impacta la competitividad de las empresas que se forman de forma local para dar servicios hacia otros países. Entonces es otro reto que es importante, cómo establecer esquemas de compensación y la cultura para que las personas de nuestros países nos sintamos orgullosas de trabajar y sacar y exportar productos para otros países como Estados Unidos. Entre algunas de las cosas, pero te diría eso, la colaboración entre las empresas, el desarrollo del talento y, y los esquemas de liderazgo que estaba muy desarrollado el talento. Y bueno, hemos estado hablando de Mivo Payments, que
introducimos un poco que es para facilitar los pagos digitales aquí en Latinoamérica. Pero para alguien que nunca ha escuchado de Mivo Payments, ¿cómo explicarías qué hacen y por qué su enfoque en pagos convencionales cambia las reglas del juego? De acuerdo. Simio Payments es un orquestador de pagos. Nos basamos o nuestro objetivo es digitalizar flujos de pago que históricamente han sido en efectivo y digitalizarlos a través de facilitarle a los comercios recibir cualquier tipo de método digital que el consumidor tenga o que le pueda disponibilizar al consumidor en su compra. Em, Dadas esas características, pues uno de los canales que nosotros abordamos con fuerza es el canal conversacional o los canales conversacionales. Nos dimos cuenta que en Latinoamérica, cuando comenzamos 2000, pues, de la investigación, cuando comenzamos a montar la empresa 2015-16, eh, las aplicaciones y las páginas web tenían un impacto nulo en nuestra región. Todo se iba a través de call centers para tomar pedidos de personas o el impacto que estaba teniendo WhatsApp y Facebook sobre los momentos de compra de las personas, ¿verdad? Ya hoy en día y las estadísticas siguieron creciendo, pero casi el 80% de las compras de las personas en Latinoamérica están comenzando a través de una conversación de WhatsApp. eh, ¿Verdad? Ya sea porque consulté algo, porque pedí una referencia, porque recibí información sobre un producto, aunque no la terminaran y en WhatsApp, eso impacta el, eh, los procesos de compra que están llevando en otros canales. Entonces nos volvimos especialistas en eso, en saber de que hay canales prioritarios para los usuarios y que es una forma de generar impacto para completar ventas para las empresas y para el usuario para tener menor fricción al momento de la compra. Entonces especializamos nuestra plataforma para que fuera accesible para cualquier tipo de canal, siendo los conversacionales un punta de lanza, pero que la experiencia fuera con muy poca fricción y que invitara al usuario a que sus compras, sus siguientes sean muy, muy simples. Entonces, ¿por qué está cambiando tanto el, eh, las experiencias? ¿Por qué está cambiando tanto el juego de entonces, esa premisa es parte de lo que usamos en el core, está basada la plataforma de esa forma, que sea multicanal y que ofrezca data omnicanal, eh, que puedan hacer experiencias muy simples para los usuarios en los canales en donde ya están generando sus conversaciones, generando sus dudas, eh, cotizando, recibiendo información y esa es gran parte de nuestro ADN. Y ustedes en Mivo no solo procesan pagos, sino también manejan data, comportamiento y decisiones en tiempo real. ¿En qué punto la inteligencia artificial dejó de ser un futuro y se volvió una herramienta real para el negocio? Como podemos ver que en este momento de cambio están pudiendo tomar provecho muchas personas y Migo, ¿cuándo, en qué punto la inteligencia artificial dejó de ser futuro y hoy en día es una herramienta real para el negocio y no solo real, sino fundamental? La parte de inteligencia artificial, la que viene evolucionando en todos estos años, tiene una, un siguiente paso que es toda la parte de inteligencia artificial generativa y todo lo que vino a desbloquear de, de capacidades para nosotros, las personas que estamos ejecutando. Y hay muchísimo para hablar de inteligencia artificial. Sinceramente, en la empresa estamos utilizando mucho eh, todas las herramientas que están disponibles ahora en el ecosistema para poder, primero, fortalecer todos nuestros procesos y las capacidades de nuestro equipo. Dando esas capacidades al equipo y fortaleciendo los procesos internos, haciéndolos más simples, más directos, con más rápidos también, eh, de mayor calidad, con mayor precisión, con mayor criterio de lo que se está haciendo, pues estamos volviéndonos personas con criterio, con muchas capacidades de ejecución.
Y eso lo que transfiere es velocidad en llevar ese valor a nuestros clientes. Entonces, en la obsesión por atender mejor a los clientes y resolver mejor las necesidades, estamos utilizando la inteligencia artificial generativa para mejorar nuestras capacidades internas y con eso llevar valor a nuestros clientes. El impacto es drástico, es sinceramente es game changer para todos. En todas las áreas, en todas las empresas, estoy seguro que no hay una sola industria en la que estas capacidades no estén apoyando a las personas a ser mejores, drásticamente mejores. Por lo tanto, te diría que para utilizarlo, uno, la data, siempre ha existido la data. Ahora tenemos, antes de los procesos de inteligencia artificial, ya podíamos hacer muy buenos análisis de data, ya podemos hacer que la data sea un accionable. Lo que está pasando ahora es de que nos está permitiendo llegar a accionables mucho más rápidos, a entender la data mucho más rápido, a apoyarnos de esas capacidades de procesamiento y dinámicas que eh, no sé, dinámicas, de esas conclusiones que te ayuda la inteligencia artificial a generar de forma más rápida para tomar nuevas decisiones de negocio, nuevas decisiones en cada una de las áreas en donde nosotros como equipo estamos trabajando. Y eso, pues claramente se tiene que ver en valor para el cliente, en valor para el cliente y en soluciones y de más alta calidad en el mercado. Ahí es donde lo vemos nosotros. Sí, y muchos jóvenes hoy en día que están viviendo este cambio y tienen la oportunidad para poder desarrollar sus habilidades y su educación con la inteligencia artificial, ¿cómo de la misma forma que a ti te está ayudando en Migo Payments para sacar información de data y de procesar esa data? Si hoy tuvieras 16 o 18 años y estuvieras empezando en Latinoamérica, ¿qué habilidades técnicas y humanas usarías y recomendarías para un mundo dominado por inteligencia artificial un día? Para mí creo que lo más importante han sido y seguir siendo los soft skills, las capacidades humanas. Creo que la curiosidad sigue siendo una, sí, en algunos casos uno lo puede volver un valor, ¿verdad? Ser curioso, lo que pasa es que viene desde eh, quizá algunas características que algunas personas traen más que otras, ese sentido por querer ir a preguntar todo el tiempo, ir a entender qué es lo que pasa, pero también se puede aprender. Eh, la curiosidad es muy importante. Y ahorita todo lo que estamos tratando de hacer es resolver necesidades. Y las necesidades parten de las personas. En esas necesidades que tenemos como personas, tenemos que ir a preguntarnos varias veces si lo que se ve es la premisa de cómo deberían de estar funcionando las cosas, o si eso puede ser mejor, o si esa necesidad se puede atender o resolver de otra forma a como hoy en día se está resolviendo, siempre en búsqueda de hacerlo mejor. En este momento de bastante incertidumbre, creería yo, de qué va a pasar con la inteligencia artificial, qué cosas va a sustituir, qué cosas voy a poder hacer yo, el ir atrás de la curiosidad para entender bien las necesidades y los problemas que tenemos en el mundo, eh, me parece que te da mucho espacio para ir a proponer una solución. Eh, Creo que un gran reto para las personas, para si hoy 16 18 años saliendo del colegio, preparándome en la universidad, mis primeros años de universidad, saliendo de la universidad y pensando en dónde me voy a posicionar. Y tal vez tengo un chip emprendedor, o tal vez tengo un chip corporativo, o un chip de comenzar a aprender consultoría, temas financieros, eh, cualquier cosa.
eh, el reto más grande que tenemos es de que no podemos llegar a esperar que nos digan qué hacer, ¿verdad? La inteligencia artificial, las personas que han tenido experiencia y que van teniendo experiencia, le van a poder decir a un AI qué hacer, ¿verdad? Sacame un reporte, analízame esta data, eh, haceme estas proyecciones, pero el criterio y la creatividad viene de las personas. Y entender las necesidades para tener esa creatividad, para darle la vuelta a las cosas e interpretar qué es lo que la inteligencia artificial nos está dando, viene de nosotros como personas. Y me parece que todavía eso sigue siendo una premisa válida. Necesitamos esas fuentes de impulso de querer ir a resolver las necesidades para pedirle a los sistemas, para interpretar lo que nos dicen los sistemas y traer soluciones más eficientes. Entonces, meterse mucho con la experiencia conceptual que se logra tener por básica que sea o muy avanzada que sea, ir a entender a profundidad los problemas. Al entender con profundidad los problemas, mantenerse muy cerca de las habilidades blandas, las relaciones con las personas, escuchar, conocer comportamientos, ver cómo el consumidor utiliza. Ahora ya vamos a comenzar a tener también clientes finales, los mismos AIs, ¿verdad? Pero un AI no va a comer algo, no va a tomar algo, no se va a bañar por las mañanas, no se va a lavar los dientes, no va a comprar zapatos. eh, Somos las personas que estamos alrededor consumiendo y cubriendo las necesidades que tenemos como individuos. Entonces yo creo que mantener curiosidad, entender muy bien cuáles son las problemáticas y cómo estamos resolviendo las necesidades a escala, cómo pueden ser mejor las cosas de lo que hoy tenemos, esa es una gran fuente de inspiración para los que están saliendo hoy universidad, de colegio o entrando en una capa de entender qué es o en dónde se puede generar valor. Y seguramente con esa curiosidad más el AI deben de haber miles de ideas a resolver. Entonces, ¿crees que hoy en día más fuerte que la habilidad para programar, que muchas personas dicen que ya no es ni necesario por la misma inteligencia artificial que puede programar, más que esos, esas habilidades técnicas, crees que los soft skills de siempre y los skills interpersonales de como negociación, la habilidad de poder hablar fluido y público y poder expresarse bien, poder em, tener soft skills como pensamiento crítico y más que todo creatividad? ¿Crees que eso es más importante que los skills técnicos para cuando ser combinado con la inteligencia artificial ser exitoso? Y, y también con esa misma pregunta, que de todo eso, si fuera un solo hábito, que se pudiera poner una persona, ¿qué hábito marca la mayor diferencia a largo plazo para poder adaptarse a estas épocas de cambio? Como tú decías, la perseverancia, pero quiero saber si solo pudieras recomendar un hábito, ¿qué hábito sería? Ser constante. Creo que ese es un hábito que se pierde mucho. Yo digo hoy, voy a comenzar todos los días a leer sobre esta necesidad y entender la necesidad. Si yo el tercer día la dejo, ya perdiste 3 días de tiempo y ya perdiste cierta fase del conocimiento y tal vez porque te diste por vencido, está también la perseverancia ahí, pero si yo hoy hago, mañana no, pasado sí, creo que los procesos, el tiempo, se pierden muchísimos. Todas las cosas que hacemos en la vida, en la parte profesional, en la parte personal, en la parte espiritual, te ayudan a desarrollarte. Entonces, la constancia para generar hábitos y virtudes, eh, siento yo que es algo en lo que yo sigo aprendiendo también muchísimo, en lo que
desde mi punto de vista todos tenemos que trabajar muchísimo. Yo trato de practicarlo y forzarme a hacer. Ya identifiqué que eso me cuesta mucho y me va a beneficiar en el proceso. La constancia para llegar a eso, a ya incorporarlo como un hábito, para mí es sumamente difícil y es de las cosas que más valoro. Y creo yo que nos ayuda. Esa misma constancia, ese hábito, ¿crees que, pues, que ya, la verdad sí es un hábito que, pues, yo mismo me pongo a pensar, alguien que podría decir, voy a programar para aprender AI, voy a empezar a programar, voy a empezar a leer sobre la inteligencia artificial, ver videos, pero alguien, y voy a empezar a implementarlo en mi vida, pero alguien que realmente se pone un plan, eso es lo que creo que entendí de ti, es que alguien que se pone un plan y lo cumple es el que puede ser exitoso. Y sí, podría alcanzar el éxito con esa constancia. Es como cuando dicen, eh, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Hay que tener cuidado también a veces de que no porque eh, todos los días te levantas temprano, no quiere decir que el sol va a salir más temprano, ¿verdad? Eh, el sol siempre va a salir a la hora que tiene que salir. No porque haces siempre X determinada tarea te va a garantizar que vas a tener éxito. Pero la consistencia y la generación sí te va a acercar muchísimo a entender mejor lo que estás haciendo, a conocerte mejor, a conocer mejor lo que estás tratando de resolver o en lo que te quieres volver mejor. Entonces te va a permitir tomar mejores decisiones en el tiempo. Eh, entonces a ese tipo de hábitos es de donde uno se quiere, donde uno quiere estar, a interpretar mejor las cosas y para eso necesitas consistencia, constancia en lo que haces y, y no dejarla, ¿verdad? No acomodarse y no solo no acomodarse, no confiarse, mantenerse en la humildad de decir necesito seguir aprendiendo, yo necesito ser mejor cada día y para ser mejor cada día tengo que mantenerme en la línea o en la consistencia de las acciones que estoy tomando. Así que por ahí va. Y me gustaría, para finalizar el episodio, me gustaría hacer una pregunta final, que si este episodio lo escucha un joven dentro de 5 años, ¿qué te gustaría que recuerdes sobre este momento de cambio tecnológico y sobre cómo aprovechar? Entonces, de las cosas que más me han ayudado a mí, que personas me lo han dicho en su momento y hoy lo veo y, y son cosas que, ¿verdad? Uno las tiene muy cerca por la cantidad de, de aprendizajes que me han dejado en el proceso. Es, las excusas no le sirven a nadie, no le sirven a uno y no le van a servir dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15, es cuando uno diga, si hubiera hecho tal cosa, si le hubiera prestado más atención a esta otra cosa. eh, Esas, eso hay que quitarlo totalmente del vocabulario. Y las características en las que uno está, que es la realidad, es la situación en la que uno está, es la que es. No hay otra. Uno puede vivir en Francia, en los Alpes, uno puede vivir en Guatemala, eh, uno puede estar viviendo en China, en Shanghái con muchísima gente, uno puede estar viviendo en Huehuetenango, en Guatemala, en los Cuchumatanes. Eh, Esa es la realidad en la que uno está y desde esa realidad desde la cual uno puede actuar y, y uno tiene los recursos alrededor para ir a preguntar, a pedir ayuda, a ser perseverante y a quitarse los prejuicios de la mente. Nunca quedarse con el qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa, si me hubiera arriesgado a hacer esta otra movida. Cuando uno está
tratando de hacer algo, hacerlo con determinación y, y pensar de que no hay o no va a haber momento para lamentarse, ni va a haber momento para tener lástima de uno mismo en el pasado. Uno tiene que dar el paso hacia adelante y eh, mantenerse con sus principios y valores y hacer lo mejor que uno puede hacer en las características y la situación que está, tomando en cuenta que alrededor hay muchas personas y hay personas que están dispuestas a ayudar, a escuchar y a colaborar. Si uno es propositivo, positivo en la vida, el resto de cosas y el resto de personas lo perciben. Y tenemos muchas oportunidades alrededor en donde nosotros podemos generar valor. Eso como primer punto. Y el segundo punto es, el mundo es abundante. Eh, Estamos acostumbrados a vivir en escasez y estamos acostumbrados eh, a que muchas cosas alrededor nos hablen sobre escasez y tenemos que quitar esos prejuicios de la mente. Tenemos que ir a pensar de que el mundo es más abundante y que las oportunidades van a llegar si uno hace bien las cosas y uno actúa con intenciones positivas hacia adelante. Entonces, eh, de esos aprendizajes que uno trata de tener o que al menos a mí yo trato de tener muy presentes en la vida, es ese ambiente positivo. Las características de la vida son así, no son malas, no son justas o injustas, son las que tienen que ser y son las que dar el plante es decisión de cada uno de nosotros, sobre todo cuando somos jóvenes y podemos aprovechar tanto el tiempo y tanto las capacidades físicas que tenemos. Así que ese sería creería yo que los mejores mensajes que le pudiera dar a alguien, o si me lo pudiera dar a mí mismo a los 16 18 años. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Rafa, por compartirnos con tu misma sabiduría y tu forma de pensar, tu perspectiva de este momento de cambio tecnológico. em, y el cambio no solamente tecnológico, sino en la sociedad y cómo interactuamos con esta nueva tecnología. Y estoy seguro que en los siguientes años, meses, y en el futuro vamos a seguir oyendo muchas cosas maravillosas de Migo Payments y de ti. Y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en Latam Forward para la nueva generación de emprendedores. No, así es, esperamos de que así sea, que vengan muchísimas cosas buenas eh, para, para el ecosistema, de aprovechar las oportunidades que están ahí. Así que gracias por la invitación también y espero verte pronto.